Hola, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, espero que te encuentres muy bien. Ya vamos por la lección número 4. Ya con esta hicimos 5 lecciones porque ya hicimos uno de los anexos. Y la próxima se viene otro anexo acerca de los ángeles. Así que va a estar muy bueno. Espero que vengas avanzando bien en las lecciones, que vengas disfrutando del curso bíblico La Fe de Jesús, donde juntos vamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Ahora te voy a invitar a orar y la clase de hoy en día se titula ¿Cómo comenzó el sufrimiento? Vamos a hablar del inicio del pecado, vamos a hablar de cómo inició el pecado en un querubín hermoso, quien después se convertiría en Satanás, cómo el pecado se trasladó al planeta Tierra y el pecado de Adán y Eva, cómo nos trajeron la miseria a nosotros también. Todo eso veremos con la ayuda del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Así que acompáñame en oración y vamos a comenzar con nuestra clase. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, Señor. Gracias. Gracias porque una vez más podemos estar reunidos virtualmente para estudiar tu palabra. Bendice a cada amigo y amiga que está ahí del otro lado, con su Biblia, listo y lista para aprender más acerca de ti. Acompáñanos en la lectura, acompáñanos en toda la lección, Señor. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a buscar en la palabra de Dios el primer versículo de esta lección, ¿sí? Vamos a ver primero el comienzo del pecado y vamos a ir al último libro de la Biblia, a Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. Acompáñame en tu Biblia a Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 10. ¿Sí? ¿Me escuchaste bien? Versículos del 7 al 10. ¿Ya lo tenés ahí? Vamos entonces a leerlo juntos. Dice así: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. ¡Wow! Así que en algún momento de la eternidad hubo una guerra en el cielo donde Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Tal vez te surge la pregunta: ¿quién es Miguel? Bueno, no te pierdas la clase que viene acerca de los ángeles, porque vamos a ver quiénes son los ángeles, quiénes son los querubines, los serafines y quién es el arcángel Miguel. Pero acá lo interesante es que entendemos ahora que el pecado comenzó en el cielo, no comenzó en la tierra. El primero que pecó no fue un ser humano, sino que fue alguien en el cielo. Y ahora vamos a ver quién fue ese alguien. Pero vamos a contestar primero la pregunta número 1, ¿sí? Y nos dice así: ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Bueno, ¿en la tierra? ¿En el cielo? ¿En el paraíso? No sé. Bueno, en el cielo, acá nos dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. ¿Y quién es el dragón? Versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Y a dónde fueron arrojados? Con sus ángeles. El dragón y sus ángeles, a la tierra. Así que ¿dónde comenzó el pecado? En el cielo. No sé si ya lo sabías, tal vez sí, tal vez no, pero el pecado comenzó en el cielo, en Satanás, que antes no se llamaba Satanás. Vamos a ver en quién se originó el pecado. Ezequiel 28, 14 al 17. Acompáñame en tu Biblia. Vamos a buscar el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 al 17. Dice así: Tú, querubín grande. ¡Wow! Era un querubín. ¿Qué es un querubín? Bueno, un querubín es un ángel, un tipo de ángel que está ante la presencia de Dios, que tiene 4 alas, que soporta la gloria de Dios. Son muy interesantes los querubines. Protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿A dónde estuvo? En el monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste.
Por lo tanto, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren. ¡Wow! Así que el pecado comenzó en este querubín grande y protector que se encontraba en el santo monte de Dios. En ese santo monte de Dios que se encuentra en el cielo, se encuentra la ciudad de Dios. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 48 y en el Salmo 50. En el monte de Dios, a los lados del norte, se encuentra la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es Jerusalén la celestial, de acuerdo a lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 22, 23 y 24. Entonces, mis queridos amigos, Satanás, este querubín que después se convertiría en Satanás, pecó por primera vez y fue echado del monte de Dios. ¿Y en qué pecó? Este texto lo vamos a agregar, así que anotátelo por ahí. Acompáñame a Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante, y mirá cómo le dicen. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el primer pecado entonces? Se enalteció el corazón de este lucero de la mañana. Se enalteció el corazón de este querubín al verse tan perfecto, tan hermoso. Y entonces pecó. Pecó y entonces, ¿qué dice aquí? Que hacía contrataciones, dice en Ezequiel. Debilitaba a las naciones. ¿Qué hacía? Engañaba. Y la tercera parte de los ángeles del cielo le siguió la corriente. Y pelearon entonces el dragón y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles. Entonces la pregunta número 2 nos dice, ¿en quién se originó el pecado? ¿En quién se originó? ¿En un ángel importante, en un hombre o en Dios? En un ángel importante. Muchas veces se le llama Lucifer, porque acá en Isaías capítulo 14, versículo 12 dice lucero, hijo de la mañana. Lucero, hijo de la mañana, en latín es Lucifer, y entonces le ha quedado Lucifer. En este lucero, en este querubín grande y protector, en él se inició el pecado. No sabemos cuánto tiempo pasó después de que Lucifer pecara, después de que Satanás tuviera esta batalla en el cielo, pero Dios creó al ser humano. Nos cuenta el libro de Génesis que Dios vino y ordenó el planeta Tierra y en 6 días creó todas las cosas que en él existen. En ellos también a Adán y a Eva. Y entonces nos dice que el 7º día descansó y entonces la pasaron bomba, Adán y Eva y Dios. Y entonces Dios les dijo, miren, todo lo que creé para acá es para ustedes, menos un solo árbol. ¿Sí? ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Génesis capítulo 2, verso 15 y 17. ¿Qué le dijo de ese solo árbol Dios? Génesis 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que, ¿cuál señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? ¿Matar un cordero, no comer de un fruto o la circuncisión? No comer de un fruto, no comer de ese árbol, del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Algunos se preguntan y dicen, bueno, pero ¿para qué le puso ese árbol en el medio? Es que Dios nos quiere como seres libres, pensantes, racionales y con libre albedrío. Dios quiere que elijamos amarlo. No quiere que seamos autómatas, no quiere que seamos robots y que no tengamos otra decisión más que amarlo y rendirle adoración. Él quiere que decidamos amarlo y rendirle adoración. Así que puso una prueba de obediencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después de que puso la prueba de obediencia. Ahí mismo en Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 6 nos cuenta qué pasó. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Era verdad eso? No, no era verdad. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocaréis, porque el día que lo hagas moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esta es la mentira más vieja de la serpiente. Esta es la mentira más terrible de la serpiente. Dentro de 3 clases vamos a ver cómo se relaciona esa mentira con la muerte. Esta mentira de la serpiente viene año tras año engañando a personas. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual también comió, así como ella. ¿Cuál fue el primer pecado? ¿En qué consistió el primer pecado? ¿En mentir, tener un hijo o desobedecer a Dios? En desobedecer a Dios. Dios les había dicho que no coman de ese árbol. ¿Sabes cuál fue el problema? Que Eva se puso a hablar con Satanás. Eva se puso a hablar con la serpiente. Y cuando estamos en el terreno de la serpiente es encantadora. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, nos da una advertencia con respecto a las tentaciones de la serpiente. Dice así, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando nosotros nos ponemos en el terreno de la serpiente nos engaña. Nos extravía los sentidos y ya no sabemos qué está bien y qué está mal. Así le pasó a Eva. ¿Y en qué consistió entonces el primer pecado del ser humano? En desobedecer a Dios. Entonces Eva le llevó a su marido, el cual también comió, los dos desobedecieron, los dos cometieron pecado y Satanás nos contagió el pecado a los seres humanos. Y en esa época había 2 seres humanos solitos en el planeta Tierra. Así que cuando empezaron a engendrar seres humanos, todos los seres humanos que vinieron después fueron pecadores. Nacían pecadores. Por la ley de la herencia, la genética, nacían pecadores. Cuando un perro y una perra tienen un hijo, ¿qué tienen? Un perrito. ¿Y qué hacen los perros? Ladran. Y cuando un gato y una gata tienen un bebé, ¿qué tienen? Un gatito. ¿Y qué hacen los gatos? Maullan. Y cuando un pecador y una pecadora tienen un hijo, ¿qué nace? Un pecadorcito. ¿Y qué hacen los pecadores? Pecan. No, pero los niños no pecan. No, los niños no, pero espera que crezcan. Tristemente nacemos ahora pecaminosos. Nacemos con la tendencia al pecado y seguiremos viendo esto en alguna otra lección, donde hablaremos de nuestra naturaleza pecaminosa. Ya sabemos que el pecado comenzó en el cielo. Sabemos que comenzó en el corazón de este querubín grande y protector, del lucero de la mañana, quien se convertiría en Satanás. Sabemos que en el huerto del Edén comenzó el pecado para el ser humano. Adán y Eva pecaron y de ahí, cuando empezaron a tener hijos, todos fueron engendrados como pecadores. Tenemos la tendencia pecaminosa. Ahora bien, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 nos dice qué es el pecado. Es distinto hablar de qué es el pecado y qué son los pecados. Mira lo que es el pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué decía la ley de Dios? No comas de ese árbol, come de todos los demás. ¿Y qué pasó? Infringieron la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Eso podríamos escribir ahí en esta pregunta. El pecado es la infracción de la ley. Del otro lado de la página, una vez que terminemos, vas a ver un poquitito que transgredir la ley es pecado, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, y rechazar a Jesús también es pecado. Según 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, infringir la ley, no cumplir la ley es pecado. Acordate que tenemos una ley que dice no adulterarás, una ley que nos dice no mentirás, no robarás, honrar a papá y a mamá, la ley de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué es el pecado? La infracción de la ley. ¿A quién se entrega el que practica el pecado? No es lo mismo cometer un pecado que practicar un pecado. El practicar un pecado habla de un hábito.
Habla de que tenemos un hábito y que lo seguimos desarrollando. No es lo mismo jugar al fútbol que practicar fútbol. No es lo mismo jugar al vóley que practicar vóley. Hay gente que juega al fútbol o al vóley una vez cada 2 meses, 3 meses. Pero hay gente que practica ese deporte. Entonces todas las semanas está yendo a practicar ese deporte. No es lo mismo pecar una vez que practicar ese pecado. El que practica el pecado, ¿a quién se entrega? Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que cuando nosotros practicamos un pecado, somos del diablo. Él nos reclama como suyos. Y veremos un poquitito más los derechos que otorgamos a Satanás y a los demonios cuando nosotros practicamos un pecado y cómo Él nos reclama en el juicio celestial un poquitito más adelante. Cuando veamos el juicio, ahí veremos un poquitito cómo Satanás nos reclama cuando practicamos un pecado, o más de uno. Pero entonces no tenemos que practicar pecados. Tenemos que alejarnos de todos esos pecados que nos apartan de Dios y no, le ayudan al enemigo a reclamarnos. ¿Qué vamos a contestar aquí? ¿A quién se entrega el que practica el pecado? Al diablo. Si estás practicando algún pecado, si hay algo que sabés que está mal ante la vista de Dios y no podés dejarlo, ora, clamarle al Espíritu Santo, entregale tu vida y pedirle al Espíritu Santo y a los ángeles que rodeen tu vida de forma tal de que ellos te ayuden a ser obediente. Dios no quiere que seamos obedientes solos. Dios se propone ayudarnos para ser obedientes. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Si seguimos en una vida de pecado sin que nos interese nada, si seguimos practicando el pecado para que el diablo nos reclame como suyos, ¿cuál es el final del pecado? Romanos 6:23 nos responde esta pregunta. Mirá lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te gustaría, morir para siempre o vivir para siempre? La paga del pecado es la muerte. Si cometemos algún pecado, le podemos pedir perdón a Dios. Si cometemos algún pecado, le podemos pedir a Cristo que nos lave con su sangre. Si cometemos algún pecado, podemos apartarnos de ese pecado con el poder del Espíritu Santo y entonces tener una vida de obediencia, pero en Cristo. Recordá que 1 Corintios 5:17 nos dice que los que estamos en Cristo somos unas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son nuevas. Y en Romanos capítulo 6 también nos dice que los que hemos nacido en Cristo Jesús, ¿cómo seguiremos viviendo en el pecado que vivíamos antes? Necesitamos que el Espíritu Santo cambie nuestra vida. Es por eso que ahora tenemos algunas sugerencias, ¿sí?, con respecto a cómo evitar el sufrimiento. La primera sugerencia se encuentra en Romanos capítulo 4, versículo 7. Mirá qué lindo lo que nos dice. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7. Mirá lo que nos dice. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo se le resiste al diablo? Bueno, Jesús nos lo mostró en la tentación, en Mateo capítulo 4. ¿Cómo lo resistió? Con escrito está. Él no se puso a discutir con Satanás. Él no se puso a argumentar con Satanás. Y era Dios, hijo, hecho hombre. Era Dios. Imagínate vos y yo. No argumentes. Acordate de 2 Corintios 11:3. Nuestros sentidos pueden ser extraviados. Entonces, escrito está. Cuando venga la tentación, escrito está. Dios me dice, no hagas esto, listo, no lo voy a hacer. Escrito está. Y entonces el diablo irá. ¿Qué tengo que hacer? No consentir con el pecado. Ahora sí, Romanos capítulo 6, versículo 12. Mirá lo que me dice Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, no consientas con el pecado, no te acostumbres a él. Y bueno, pasa que hace años que lo hago. Bueno, no reine. Ese es el hombre viejo, la mujer vieja, hay que cambiar en Cristo Jesús. Él te quiere ayudar a cambiar. Así que resistilo, que no reine el pecado en tu corazón. ¿Qué tengo que hacer? Permanecer en Dios con la ayuda de Jesús. Mira lo que me dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en Él no peca. Tenemos que permanecer en Dios.
Tenemos que permanecer en Cristo. ¿Y cómo hacemos? Con la Biblia, con cantos y alabanzas, con la oración. Necesitamos leer más la Biblia. Entonces necesito resistir al diablo, necesito también no consentir con el pecado, necesito permanecer en Dios y confiar en la ayuda de Jesús. Como me dice en Romanos capítulo 8, versículo 37. Vamos a cerrar con este versículo. Mirá lo que me dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mi querido amigo y amiga, el pecado muchas veces nos juega malas pasadas. La mejor versión de nosotros mismos somos nosotros con Cristo en nuestro corazón. Jesús quiere habitar en tu corazón y en el mío también. Jesús quiere hacer de nosotros los mejores ciudadanos, el mejor hombre o la mejor mujer, el mejor padre o la mejor madre, el mejor esposo o la mejor esposa, el mejor estudiante, la mejor estudiante. Pero para eso necesitamos darle nuestro corazón a Jesús cada día. Para eso necesitamos permanecer en Él y en su palabra. Para eso necesitamos decirle: Señor, por favor, ayúdame, bendíceme, sálvame, purifícame. Porque si no lo decimos, Él no lo hará. ¿Te gustaría hoy entregar tu vida a Jesús y decirle a este Jesús que murió por vos y murió por mí: Señor, te necesito? Decirle al Espíritu Santo que quiere venir a tu vida y a la mía: Espíritu Santo, necesito que vengas y me des fortaleza para resistir al pecado. ¿Te gustaría pedirle a Dios estas cosas? Vamos a orar juntos. Querido Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque nos muestras cómo comenzó el pecado en el cielo, en Lucifer. Nos muestras cómo pecaron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y de ahí todos venimos con esta tendencia pecaminosa. Pero también nos muestras que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Nos muestras de que en Cristo hay salvación y vida eterna. Nos muestras de que en tu palabra podemos encontrar la fortaleza para resistir al diablo y para entonces no dejar que reine en nosotros el pecado. Señor, danos tu Espíritu Santo para que Él nos transforme en una fortaleza tuya para poder resistir el pecado. Danos tu Espíritu Santo para saber y poder que Él nos fortalezca con poder en el hombre interior. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Queridos amigos, que Dios les bendiga. Les recomiendo un videíto que se los vamos a dejar aquí para que si quieren profundizar sobre la caída de Lucifer y el inicio del pecado en el cielo y también en la tierra, lo puedan hacer, ¿sí? Pongan clic aquí y entonces van a poder ver todo lo que se pone. Les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima clase. Que Dios les bendiga.